Si Ucrania consigue armas nucleares, Rusia no tendrá misericordia. Esta frase de Vladimir Putin no es una simple retórica. Sí, desde Kazajistán, el líder ruso no se guardó nada. Atacaremos con todo, advierte. Los recientes informes de inteligencia rusa sugieren que ciertos países occidentales estarían dispuestos a reactivar antiguos acuerdos secretos con Ucrania, pactos que habrían estado latentes desde los años 90, justo después de la caída de la Unión Soviética. Estas armas nucleares, según fuentes cercanas al Kremlin, podrían llegar a Ucrania mediante redes clandestinas evadiendo los ojos de organismos internacionales. Moscú ya ha identificado puntos potenciales de almacenamiento en el oeste de Ucrania y se prepara para neutralizarlos antes de que se complete cualquier movimiento. Esta situación obliga a Rusia a reaccionar sin piedad, evitando un desastre que comprometerá su seguridad nacional y alteraría el balance de poder en toda Eurasia. El momento de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rusia prepara una respuesta letal. Si Ucrania adquiere armamento nuclear, la advertencia de Moscú no es casualidad ni simple retórica. En una rueda de prensa celebrada en Kazajistán, el presidente Vladimir Putin dejó clara la posición de su gobierno. Si Ucrania consigue armas nucleares, Rusia utilizará todos los medios de ataque disponibles. La amenaza no tiene doblez, ni duda ni espacio para la interpretación benevolente. Todos los medios, quiero subrayarlo precisamente, todos los medios de ataque de los que dispone Rusia, todos, no lo permitiremos. Vigilaremos cada uno de sus pasos, recalcó Putin, su voz cargada de una gravedad que no admitía matices. Esta afirmación fue una respuesta directa a la pregunta de un periodista, y no hay duda de que está cargada de una advertencia que se proyecta más allá del presente. Es un aviso que retumba como un eco en la historia reciente del mundo, donde el equilibrio nuclear siempre ha sido frágil y las decisiones unilaterales podrían traer consecuencias cataclísmicas. La posibilidad de que Ucrania adquiera armas nucleares no es solo una cuestión que preocupe a Rusia, sino que es una amenaza directa a todo el equilibrio de poder que se ha construido, al menos de manera formal, desde la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Este tratado, suscrito en 1968, estableció que los países sin capacidad nuclear renunciaran a obtenerla, mientras que los países con dicha capacidad se comprometieron a no transferirla. La entrega de armas nucleares a Kiev por parte de cualquier país violaría claramente estas obligaciones. Putin no dejó espacio para la duda. La transferencia de armas nucleares a Ucrania supondría una violación de las obligaciones del Tratado de No Proliferación. El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha intensificado hasta un nivel alarmante en los últimos meses, y el fantasma de una escalada nuclear ha comenzado a surgir entre las sombras recientemente. New York Times recientemente reveló que funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo la disuasión como una posible garantía de seguridad para Ucrania. Varios funcionarios sugirieron que el presidente Biden podría incluso devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron retiradas tras la caída de la Unión Soviética. Este simple comentario, aunque hipotético, ha encendido las alarmas en Rusia. La herencia nuclear de Ucrania no es un asunto menor. Durante la década de 1990, Ucrania tenía la tercera reserva nuclear más grande del mundo, solo superada por Estados Unidos y Rusia. Y ahora, la posibilidad de que estas armas regresen al territorio ucraniano se percibe en Moscú como una amenaza inminente. Para entender la postura de Rusia, es necesario remontarnos a los acuerdos que se llevaron a cabo tras la disolución de la Unión Soviética.
En 1994 se firmó el Memorándum de Budapest, en el cual Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos garantizaban la seguridad de Ucrania a cambio de que éste entregara su arsenal nuclear. Aquel arsenal no era una colección menor, consistía en alrededor de 1.900 ojivas nucleares. La entrega de dichas armas a Rusia y la promesa de respeto a la soberanía de Ucrania fueron los pilares de aquel acuerdo. Sin embargo, la situación actual refleja un quiebre profundo de aquellas promesas y ha empujado a Rusia a tomar una posición de fuerza. Putin ha afirmado que si Ucrania se convierte en una potencia nuclear, Rusia no tendrá otra opción más que utilizar todos sus recursos para impedirlo. Para reforzar su postura, Rusia ha actualizado recientemente su doctrina nuclear. El nuevo documento, dado a conocer la semana pasada, establece claramente las circunstancias bajo las cuales Moscú se reserva el derecho a utilizar armas nucleares. De acuerdo con esta doctrina, Rusia podría recurrir al uso de armas atómicas en respuesta al uso de armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción masiva contra el territorio de Rusia o de sus aliados, así como contra formaciones militares o instalaciones rusas situadas fuera de su territorio. Esta revisión doctrinal no es un acto aislado, sino una respuesta calculada a la creciente presión militar y política de Occidente sobre las fronteras rusas. En pocas palabras, Moscú está poniendo límites claros. Si el territorio ruso o de sus aliados está en peligro, la respuesta será contundente y sin concesiones. El presidente Putin también se refirió a la lógica del sentido común, preguntándose qué se supone que debería hacer Rusia si el país con el que está en conflicto se convierte en una potencia nuclear. ¿Qué piensan a nivel de sentido común? Si el país con el que esencialmente estamos luchando ahora se convierte en una potencia nuclear, ¿qué deberíamos hacer?, inquirió el presidente ruso, dejando entrever que la sola posibilidad de un escenario así es inaceptable. El papel de Estados Unidos y sus aliados europeos en este conflicto también es fundamental. El apoyo militar y financiero brindado a Ucrania desde el inicio del conflicto ha sido una de las principales razones por las cuales Kiev ha podido sostener la guerra contra Rusia. En el 2022, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar de aproximadamente $40.000 millones para Ucrania, una cifra que ha seguido aumentando conforme la guerra se ha extendido. Gran parte de este apoyo incluye armamento avanzado, sistemas de defensa y entrenamiento militar. Sin embargo, la posible transferencia de armas nucleares eleva el apoyo occidental a un nivel completamente nuevo, uno que amenaza con desencadenar una respuesta nuclear por parte de Rusia. Y aquí no es solo la cantidad de dinero lo que preocupa, sino el carácter cualitativo del armamento que podría llegar a manos ucranianas. El petróleo y el gas también juegan un papel fundamental en esta ecuación geopolítica. Rusia ha utilizado a sus vastos recursos energéticos como una herramienta de influencia política y económica en la región, y cualquier amenaza que comprometa su capacidad de explotar o distribuir estos recursos será percibida como un ataque directo a su soberanía. El suministro de gas ruso a Europa se ha reducido drásticamente desde el inicio del conflicto y la posibilidad de una escalada nuclear podría terminar de cerrar el grifo, afectando gravemente a las economías europeas, que ya están lidiando con el aumento de los precios de la energía y la inflación. En este contexto, la idea de que Ucrania pueda convertirse en una potencia nuclear se ve como una amenaza directa, no solo a la seguridad de Rusia, sino también a su posición estratégica en el mercado energético mundial. Por otro lado, es importante destacar la narrativa de desinformación y propaganda que ha rodeado el conflicto. La información filtrada y las afirmaciones sobre el posible retorno de armas nucleares a Ucrania podría formar parte de una estrategia más amplia para presionar a Rusia y medir sus reacciones.
Esta percepción de amenaza es especialmente significativa cuando se considera la importancia histórica del territorio ucraniano para Rusia. Ucrania no es un país cualquiera. En la esfera de influencia rusa es una región con profundos lazos históricos, culturales y económicos. La caída de la Unión Soviética significó para Rusia la pérdida de un importante baluarte estratégico y desde entonces Moscú ha visto con recelo cualquier intento de integrar a Ucrania en las estructuras militares de Occidente. Los recientes movimientos de la OTAN, así como las conversaciones sobre la posible devolución de armas nucleares a Ucrania, son percibidos en Rusia no solo como una amenaza militar, sino como una agresión a su soberanía y a su identidad histórica. La actualización de la doctrina nuclear rusa es, por tanto, una respuesta directa a este entorno cada vez más hostil. Es un mensaje claro de que Rusia no aceptará ninguna amenaza existencial sin una respuesta adecuada. Putin ha sido claro al respecto. El uso de armas nucleares será una opción si el territorio ruso o el de sus aliados se vea amenazado, y la posibilidad de que Ucrania adquiera capacidad nuclear es una línea roja que Moscú no está dispuesto a permitir que se cruce. La historia ha demostrado que cuando las potencias nucleares se enfrentan, el margen de error es mínimo. En este sentido, la posición de Rusia puede interpretarse también como un intento de prevenir una catástrofe mayor, estableciendo límites claros a lo que considera una provocación intolerable. A medida que el conflicto se desarrolla, la situación sigue siendo volátil y peligrosa. La información sobre el posible retorno de armas nucleares a Ucrania no hace más que intensificar la tensión en un conflicto que ya ha cobrado miles de vidas y ha desplazado a millones de personas. La comunidad internacional debe comprender que la paz y la estabilidad en Europa dependen no solo de la contención de Rusia, sino también del respeto a sus preocupaciones de seguridad. Ignorar estas preocupaciones es jugar con fuego, especialmente cuando ese fuego podría desatar un infierno nuclear. Por lo tanto, la advertencia de Putin sobre la utilización de todos los medios de ataque no es una declaración vacía. Es una reafirmación de la postura rusa frente a lo que considera una amenaza directa y existencial. En un mundo donde las decisiones se toman rápidamente y las escaladas pueden suceder en cuestión de horas, es fundamental que todos los actores involucrados comprendan las consecuencias de sus acciones. Rusia ha dejado en claro sus límites y ahora la pregunta es si Occidente está dispuesto a escuchar o si seguirá adelante arriesgándose a desencadenar un conflicto de proporciones inimaginables. Mientras tanto, el pueblo ruso sigue preparado para lo peor, sabiendo que la paz no es algo que se pueda dar por sentado. La historia de Rusia está llena de invasiones, guerras y sacrificios, y este momento no es diferente. La amenaza de que Ucrania adquiera armas nucleares se percibe como una agresión que va más allá de lo político. Es un ataque a la misma supervivencia del Estado ruso. Ante esto, la respuesta de Putin es, según muchos en Rusia, la única posible, una defensa total y sin concesiones. Y que, como dijo el propio Putin, no lo permitiremos. Para Moscú, el costo de la inacción es simplemente demasiado alto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.